Pues una vez más, buenos días a la gente que está en América, buenas tardes a la gente que está en Europa. Como Marco nos hizo favor de presentar, soy General Lobato Álvarez, soy director de operaciones de la empresa ILA-Risk. Formamos parte de un grupo de empresas que nos dedicamos a la admisión de riesgos. Vemos la parte de seguros y fianzas, la gestión de riesgos, los sistemas de gestión, la administración de personal especializado, en este caso. Vamos a comentar aspectos relacionados con el tratamiento físico de los riesgos y, como Marco decía, sobre todo nos vamos a ir a la parte del expertise que nos ha tocado vivir y de cómo estos contribuyen al funcionamiento de la firma. Comentamos que el tema es gestión de riesgos y control de operaciones en la industria farmacéutica. Los principios generales son los mismos para cualquier empresa o industria. Su aplicación específica va a depender o debe de adaptarse a cada firma, a cada empresa que tengamos. El índice que vamos a manejar nosotros estos son los temas, son 7, pero los vamos a hacer de una forma muy breve. Objetivo, introducción, definiciones, admisión de riesgos y principios administrativos, que tiene algo que ver con la teoría, que como Marco decía, ya todos la tenemos muy vista, ahí no vamos a detenernos mucho. Lo más importante va a ser el punto 6 y 7, que vamos a explicar lo que incluye un vía o un análisis de impacto de negocio, así como cada quien lo podría ir adaptando y vamos a hablar varios ejemplos de lo que puede implicar que eso pueda funcionar. Y al final de cuentas hablaremos del plan de control de operaciones, que es la parte más estratégica que tiene una firma en cuanto a los riesgos se refiere. Al final se va a presentar un ejercicio de un vía, donde sí vamos a pretender que ustedes nos ayuden con sus comentarios y sus necesidades que hayan visto. El tema da para mucho, pero pues vamos a hacerlo como una charla muy concreta, vamos a resaltar experiencias y de forma de que podamos tener o buscar que las gentes tengan en sus firmas una visión global de los riesgos que están corriendo. Una actividad estratégica en las organizaciones son los sistemas de gestión, cada vez más usados y más útiles. Y dentro de estos es fundamental la mejora continua, que implica planear, hacer, verificar y actuar. En el caso de la gestión de riesgos, tiene que ver con el hacer, y es conveniente que esto forme parte de las políticas y las estrategias de la firma. Cada firma, cada empresa tiene su forma de administrar los riesgos, lo han hecho siempre, o sea, finalmente de una forma u otra, eso se está haciendo formal o informalmente, pero se están administrando. Y va a depender de sus características, del tamaño de la firma, si es global o es transnacional o si es local, de sus recursos y de su cultura. Entiendo como cultura la forma en que se hacen las cosas aquí. Dependiendo de esto, de esta característica que tengamos interna, es como debemos de presentar la información para que pues, sea aceptada y pueda dar buenos resultados. La información, como se comentaba hace un momento Marco, de modelos y normas, estándares, todo se tiene ya dentro, al alcance de todos nosotros. Lo que sí es importante es que el uso que debamos de hacer esté considerando el tipo, el alcance y los procesos a los que vamos a aplicar todos esos tipos de sistemas o de herramientas. Desde el punto de vista preventivo, una forma muy sencilla o muy simple de ver esto es tratar de identificar el tipo de energía o la cantidad de energía a la que nos estamos enfrentando como personas o como estructuras. Y dependiendo de ese tamaño de la energía, van a ser las consecuencias que pueden afectar cuando rebasan la resistencia física de cada una de ellas. Yo creo que los programas preventivos se enfocan mucho a esa parte y es una manera muy rápida de poder decir dónde debemos trabajar y dónde no. Toda la prevención que se haga pues debe estar en visión de todo esto. Asimismo, es importante tener muy claro el estilo de liderazgo que tenemos, porque cada firma tiene su manera de decir las cosas. Esto implica que a lo mejor gente que fue exitosa en un tipo de empresa, al cambiar resulta que no es adecuado, no porque no sepa hacerlo, es porque no lo sabe comentar y además es muy importante que esto forme parte de los objetivos y metas de toda la firma. Vamos a definir además aquí 3 casos, pero 3 palabras nada más.
¿Qué es riesgo? Lo que es riesgo en sí, que sería la proximidad de un daño. Aquí tenemos que considerar los riesgos evidentes y los riesgos potenciales. Dentro de los análisis, obviamente deben de entrar los dos. Asimismo, es importante que la empresa se acuerde de su historial, tanto de ellos como de firmas muy afines, porque lo que ha pasado en algún lugar puede repetirse con nosotros si no hemos corregido las causas realmente. El riesgo especulativo es una forma que mucha gente entiende el riesgo como algo que gana o pierde, y por eso corremos a veces riesgos. En realidad, en el aspecto de seguridad, lo que importa es el riesgo puro. El riesgo puro tiene que ver, es un riesgo que cuando se lleva a cabo siempre va a tener pérdidas, nunca va a tener ganancias. Y aunque este no ocurra siempre, el riesgo potencial siempre existe. Entonces, nuestros análisis deben estar enfocados hacia esa parte para que pues, podamos encontrar cuál es la característica potencial que tenemos en esos riesgos. Aquí tenemos un dibujo muy simpático que a mí me parece muy representativo, que en ocasiones tenemos los riesgos alineados y acomodados y tratados, los tenemos en verde, y a veces estamos dependiendo de un riesgo que no está completamente bien tratado, y a veces ahí dependemos mucho del azar. Aquí dependería de nosotros cómo queremos que nuestra firma pues corra sus riesgos o los tenga identificados y controlados, cuando menos prevenido por lo que pueda ocurrir. Un concepto teórico muy rápido que queremos comentar con ustedes es el concepto de admisión de riesgos. Muchas veces se piensa que el riesgo se tiene que a fuerzas eliminar, y quizás esa fue una de las ideas primeras que hubo hace mucho tiempo, que me tocó a mí a trabajar desde cuando, y era eliminar los riesgos, ¿no? Finalmente apareció la teoría o el plan de admisión de los riesgos, que tiene que ver como qué hacemos con ellos de muchas formas, de diferentes maneras. Este tipo de tecnología que se usó mucho en seguros, fueron los primeros que lo utilizaron. En la parte de gestión también nos queda a la medida y entonces podemos utilizarla. Los tres principios fundamentales son, primero, que no se arriesgue lo que no se es capaz de perder. Aquí se tiene que hacer un análisis de lo que la firma no debe perder, y obviamente para su funcionamiento es sus clientes principales, la atención de sus clientes principales, su personal clave, los procesos que son sensibles para cualquier activación, el prestigio que tenemos y obviamente las pérdidas catastróficas que nadie quiere tener. Una vez que se tiene identificado todo esto, ya sabríamos perfectamente en qué nos debemos de abocar para estar administrando. Otro principio es que no se debe arriesgar mucho por poco. A veces lo hacemos, a veces tomamos riesgos que son fácilmente evitables, y aquí tiene que ver, por ejemplo, con la capacitación, los procedimientos que tenemos que elaborar. A veces el simple uso de equipo de protección personal nos ayuda a no arriesgar demasiado. Los programas de inducción, los análisis de seguridad, todo la actividad que se hace en cuanto a la prevención y a la corrección de los riesgos. Y por último, a pesar de todo esto, hay que considerar las probabilidades. O sea, hay riesgos que son evidentes, son muy continuos en la firma, esos rápidamente se pueden atender, pero hay otros que no lo son, muy visibles. Un caso patente que todos estamos viendo ahorita es el riesgo del virus. A todos se decía que venía, nos decían los expertos que venía un virus, pero no le creíamos porque estábamos como que era muy complicado pensar en eso. Actualmente estamos padeciendo a nivel global todo esto, y bueno, finalmente vamos a seguir con él. Entonces, es importante la parte de las probabilidades que pueden ocurrir. Y existen formas para que eso se pueda medir. Aquí tenemos una alegoría de lo que es una imagen, lo que sería el efecto dominó, que lo puso de moda Frank Beard con el control total de pérdidas, donde dice que los riesgos hay causas que van empujando a las otras, y finalmente, al final, esas causas, cuando se lleva a cabo o se tiene el evento indeseado, eso va a afectar a consecuencias. Aquí se está haciendo la imagen de prevención con la mano, que es evitar que todo lo que está ocurriendo con los problemas nos lleguen a afectar las consecuencias, ¿no? Es importante que nosotros tratamos de cuatro formas que vamos a ver ahorita, buscamos convencer a la gente que el costo de correr el riesgo sea mayor al beneficio que él puede percibir o tiene percibido. Las 4 T's que nosotros llamamos es terminar, transferir, tolerar y tratar. Terminar un riesgo, pues actualmente se puede hacer por innovación tecnológica, cambiar la tecnología, cambiar la energía, modificar materiales, y en un momento determinado
la magnitud del riesgo lo justifica, a lo mejor hay que sugerir terminar esa operación, si no podemos hacerle mucho. La transferencia es algo que es muy común. La más común es el aseguramiento. Y dentro de los seguros, el que casi las industrias tienen siempre, seguro patrimonial, beneficios para empleados, seguros de ingeniería, que tiene que ver con el equipo electrónico, roturas de maquinaria, la obra civil, transporte de mercancías, que puede ser local o inclusive al extranjero, pérdidas de beneficio o pérdidas de utilidades, que lo conocemos en muchos lugares, seguros de flotilla, seguro de protección cibernética, cualquier otro más adicional. Asimismo, se puede subcontratar algunas gestiones, alguna función, maquilar productos o hacer contratos específicos. Tolerar, que en este caso le vamos a dedicar un poquito más de tiempo porque es lo que representa la gestión de los riesgos. En este caso, hay riesgos que son muy, muy chicos y la misma firma los puede soportar internamente. No tiene caso a veces que le hagamos muchas cosas. Nuestra atención se tiene que ir a otra parte importante. El tratamiento de los riesgos, ya se comentó que hay muchos modelos para poder reconocer, evaluar, controlar o mitigar los riesgos. Aquí nombramos algunos. Son varias técnicas que han inventado muchas empresas o grupos empresariales. El árbol de fallas, el HACCP, los riesgos operativos, en qué pasa si, el 5 estrellas, que lo hizo el IRSI, el AMEF, ahora la herramienta del VIA, que es el análisis de impacto al negocio, los mapas de riesgos, que también son muy útiles. Ya una vez que los vamos haciendo, nos van permitiendo ya hacer planes preventivos y mucha conciencia sobre la gente. Listas de verificación, que pueden ser propias o estándares. Y todos estos tipos de herramientas, pues hay que usarlas solas o combinadas según nos convenga y según la característica de cada caso. Es importante, en caso necesario, contar con asesores o consultores en temas específicos en los que no se tenga en la firma expertise suficiente o la capacidad para hacer ese trabajo o la oportunidad de atención. A veces no tenemos tiempo para poder hacer esa corrección y es conveniente buscar a alguien que tenga experiencia, que nos dé confianza y que nos pueda ayudar para que esto llegue a su mejor lugar. No deben ser métodos complicados ni hacer sistemas de trabajo muy rimbombantes, simplemente que nos cumplan todo lo que tenemos que hacer y que nos sirvan para nuestros objetivos. Además de los riesgos con energía o de riesgos empresariales o muy evidentes en la operación, pues la firma dentro de su programa estratégico debe considerar los riesgos sociales que pueden ocurrir o están ocurriendo a veces en un momento en ciertas ciudades, los biológicos, en el caso ahorita actual es el virus, riesgos financieros que puede enfrentar la firma, problemas administrativos o demandas o problemas con nuestras relaciones administrativas y los órdenes jurídicos. Una herramienta importante que usamos es medir la magnitud de un riesgo. Generalmente cuando hablamos de riesgos se tiene una subjetividad. Para unos es muy importante, para otros no lo es. Y necesitamos de todas maneras nosotros presentar un equilibrio al presentar nuestra información para que lo que decimos se entienda y la importancia que estamos percibiendo pues también se percibe internamente. Esa es una formulación que también es parte de la emisión de riesgos y aquí la magnitud es nada más la multiplicación de la probabilidad, la exposición y las consecuencias. Cada firma, de acuerdo a sus características, podrá hacer los parámetros de qué probabilidad hay para cada uno de los diferentes tipos de riesgos que consideramos importantes, qué tan expuestas nos encontramos y qué consecuencias lamentables queremos evitar o tendríamos que enfrentar en caso necesario. Cuando se tiene algo subjetivo como objetivo, pues ya es muy clara lo que podemos decir y entonces ya podemos tener una buena herramienta para hacerlo. Es importante también tener un espíritu crítico. Hay que consultar varias fuentes serias para que nuestros análisis estén soportados con esos criterios. De aquí salen los presupuestos, se puede lograr recursos humanos, se justifica un plan de actividades que finalmente pues es lo que importa, es la acción que podamos realizar. Hay principios administrativos, nada más los enumeramos como para que se considere cuando, sobre todo para la venta de nuestros materiales y obtener el apoyo que requerimos internamente. El que todo el mundo conocemos y todo el mundo decimos es la resistencia al cambio.
a mayor cambio que se vaya a efectuar en la empresa, que puede ser un cambio físico o inclusive de cultura, la resistencia que vamos a encontrar va a ser mayor y hay que preparar una actividad para que ésta se pueda vencer. Características futuras, el riesgo no se va a comportar igual que como se comportó antes, entonces a veces las condiciones van cambiando en cuanto al tiempo, a materiales, a envejecimiento inclusive de maquinarias o equipos, y a veces en la detección puede que varíe la magnitud de un año a otro. El principio de definición, que nos aconseja que una vez que se tenga claro el riesgo que se quiera tratar, pues se defina en las formas, los términos en que la gente lo va a entender, porque una vez que se entiende, ante un riesgo comprendido, la actividad preventiva se va a dar muy fácilmente. El principio de participación, pues eso ya últimamente se usa todo es en equipo, ya no hay casi el trabajo individual. Entre más se involucran las gentes, es más se consiguen mejores resultados y obviamente cuando los resultados se consiguen, hay que reconocerle a todos lo que están haciendo. Esto va a generar, los resultados positivos son motivadores y obviamente el orgullo del grupo va a ser mucho mayor y nos va a ser muy, muy útil para nuestro trabajo. El principio de comunicación, cuando se va a hacer una serie de trabajos o vamos a afectar a lo mejor la costumbre o las ideas, pues hay que informar qué vamos a hacer para que la gente no se sienta sorprendida y obviamente nos siga apoyando. Interés recíproco, es claro que lo que beneficia a uno puede beneficiar a todos y en el caso de los riesgos siempre es así. O sea, beneficiamos al trabajador, a la firma, a la finanza, a la operación y cuando todo sale bien, todos estamos contentos. El principio del punto de acción es que en donde se genera el riesgo o quién lo genera es en donde está la mayor oportunidad para evitarlo. Entonces, ahí nos podemos apoyar en ese punto de acción y nos va a dar resultados. Podemos hablar también del principio de refuerzo de la conducta. Se nos recomienda que las conductas positivas se estén reforzando para que se estimule que se sigan realizando. Aconseja que no seamos nosotros unos agoreros de los fracasos que pasan en la firma, ni estar informando ni reportando cosas malas, pero sí hacer hincapié en que la gente va cambiando y va apoyando los trabajos. El principio de causas múltiples, está claro que los accidentes no tienen una sola causa. En el análisis se puede determinar que hay varias causas que lo pueden hacer y con esto, al tener ese conocimiento, debemos evitar que haya un tratamiento parcial de ellos. A veces ocurre el riesgo y es vergonzoso para muchos y nadie quiere que nadie se entere, entonces guardamos cosas o damos soluciones muy rápidas para tratar de que esto brinque para otro lado. Pocos críticos, es aplicar la ley de Pareto, en donde haya las causas que más problemas generen, es las primeras que debemos de atacar y vamos a tener mejores resultados. La prioridad operativa, la gente le da mucho más importancia a lo operativo que a lo administrativo. Sin embargo, en el análisis de riesgos, en el tratamiento, se requiere que haya reportes, informes, evidencias de lo que se está realizando y por qué se realizó. Y a su vez ese material se utiliza para muchos reportes que nos son solicitados posteriormente. El ejemplo de liderazgo, pues obviamente como es el estilo de liderar en una firma, así vamos a tratar todos de imitar al líder. Entonces, es un punto importante para identificar qué tipo de liderazgo estamos percibiendo en la firma. El defensor clave, que esto no es otra cosa que buscar el apoyo de gente directiva que conozca nuestro proyecto y que simpatice con él para que nos ayude a venderlo a la parte de los directores. A veces el consejo que dan los pares es más aceptado que dé el experto y ellos tienen inclusive mejores relaciones con ellos y nos pueden ayudar mucho. Aquí se aplicaría el principio de mercadotecnia, que es empujar y jalar, y nosotros empujamos nuestros riesgos y los directivos lo van a tener que jalar. Cuando eso se consigue en la firma, todo va a ser mucho más simple y mucho más exitoso. Y por último, comentaremos el compromiso mínimo, que nos dice que la gente hacemos lo mínimo que nos exigen. Entonces, hasta en este programa, en este tipo de eventos que vamos a comentar ahorita, pues vamos a hacer lo mínimo que nos estén exigiendo. Ya entrando en tema, los dos puntos que vamos a platicar un poquito más como herramientas, que para mi gusto son administrativa en este sentido y la otra es estratégica, aunque las dos se complementan y deben estar inclusive amarradas, es lo que le llamamos el análisis de impacto en el negocio, que se conoce en inglés como VIA, es conocido coloquialmente como VIA.
Esto tiene esta forma de 5 partes: introducción, identificamos los riesgos, el impacto que esto va a tener, la estrategia y el plan de acción. Esto va de lo general a lo particular. Es un estudio sistémico, por lo cuanto nos va llevando sin mucha posibilidad de error. Vamos a evitar muchas confusiones. Vamos a participar en la parte de la definición de lo que estamos haciendo y a su mismo tiempo nos va a dar o vamos a poder tener ahí datos de tiempo y costos, que finalmente cuando uno da datos de tiempo y costos y lo que se va a quitar, pues se consigue el sí o el no. Asimismo, el análisis, pues requerimos capacidad de analizar, pero también tenemos que tener una capacidad de sintetizar para algo complejo como es un análisis, pues se pueda entender en una forma de cada una de las partes que estamos participando. Debe ser participativo y equilibrado, no lo hace una sola persona, ni lo hace un solo criterio, todo el mundo opina porque todo el mundo tiene responsabilidad en ese sentido. Con esto se puede hacer un vía para varios riesgos. Cuando hablábamos hace un rato de lo que no podemos perder, podemos determinar ahí 5, 10 o 15 puntos que sean importantes para nuestra firma, que no queramos perder, no queremos arriesgarlos, y de esos 15 puntos hay que hacer un vía para cada uno de ellos, pero todos pueden estar dentro de una misma matriz. Ahorita lo vamos a poder comprobar así. Ya con la visión global, entendiendo que los riesgos no son tan sencillos, o sea, tampoco es algo muy simple, tiene sus requerimientos para hacerlo, y va a reforzar nuestras conclusiones y obviamente vamos a generar confianza tanto de los que estamos presentándola como de los que la van a hacer. Aquí hay una forma visual, gráfica, de lo que sería presentar un vía, donde ese vía ahí pondríamos, por ejemplo, problema con almacenamiento de algún material, y en este caso, para ese material en específico, tenemos que exponer cada uno de los puntos: la introducción, los riesgos, el impacto, la estrategia y el plan de acción para ese caso. Y aquí estamos aumentando en el pastelito una sección más, que no es parte del vía, pero es la verificación y el seguimiento de lo que estamos diciendo que se va a realizar. Aquí se aconseja que sea alguien externo, pero estoy convencido de que si lo hicimos bien, lo pueden revisar cuantas veces quieran y todo el mundo lo va a aceptar. Es la parte del vía, después vamos a verlo de parte de un ejercicio, a ver si se queda mejor. Y la parte más estratégica de la parte de riesgos es el plan de continuidad de operaciones o el plan de continuidad de negocio, también se le llama así, el BCP en inglés. Las partes que conforman la introducción, como todo, el objetivo que se persigue en nuestra firma, en nuestro laboratorio en particular o en nuestro hospital o donde estemos haciéndolo, el alcance que se pretende tener ahí, que serían los procesos fundamentales que vamos a recuperar. Aquí lo que se determina es cuáles son las piezas que tienen que jalar siempre. Aquí no, los responsables para recuperar, qué vamos a ir recuperando, quiénes somos, y los miembros de continuidad del negocio, que esto es el comité central o el comité principal, que a su vez ellos van a establecer otro tipo de comités operativos abajo de ellos. Aquí se establecen también por escrito, en una forma muy clara, qué acciones son las generales y las específicas que vamos a realizar, y a su vez un conjunto de anexos, como pueden ser los proveedores, la localización de materiales, las vías alternas de trabajo, en fin, una serie de cosas por ese tipo. Entonces, las empresas pueden conformar generalmente 3 planes para el manejo. Todos los planes preventivos que se efectúan tienen como objetivo nada más la continuidad de operaciones. O sea, todos los planes que hay de emergencias y demás es para que el negocio siga funcionando y funcione bien. Y el BCP tiene que ver con lo que vamos a hacer a pesar de que las condiciones sean extremas o sean contrarias a lo que estamos acostumbrados a realizar. No se piensa en cómo manejamos un riesgo en condiciones normales, se piensa en qué va a ocurrir cuando tengamos afectaciones realmente importantes que nos van a obligar a hacer algo especial o algo particular, a tener la ayuda externa para poder continuar. Y vamos a hacer uso de todas las fortalezas que tengamos, que dispongamos en ese momento y en esas condiciones. Los planes, bueno, aquí hay 3, que uno es el plan de recuperación de sistemas. El propósito es que se restauren los servicios de cómputo, que son básicos, y recuperar los sistemas de información y los de IT. Aquí ya todo es por ese lado. El BCP, que estamos comentando, es el plan de continuidad del negocio. Ese va a ser responsable de restaurar provisionalmente las funciones de lo que teníamos. Aunque no estemos trabajando plenamente, podemos estar trabajando parcialmente, pero sí buscando los resultados completos de lo que necesitamos hacer.
Después de que todo esto ocurre, tenemos que seguir funcionando con el plan hasta que podamos volver a la normalidad. Es cuando el plan termina y es cuando el plan se vuelve a revisar otra vez porque tenemos que ver qué pasó, qué nos equivocamos. No va a salir todo perfecto, ni como se planeó, ni como estaba en el papel, pero va a ser muy útil. Y bueno, el plan que casi mucha gente hemos hecho siempre es el plan de respuesta a emergencias. Este es de ver los aspectos que tienen que ver con la salud y la seguridad del personal y con las calamidades internas o los riesgos que se pueden generar. Es una guía de el BCP, el Plan de Continuidad de Negocios, una guía de procedimientos para que mantengamos cada una de las áreas de acuerdo a nuestras funciones y nuestra especialidad, la práctica de que esto siga trabajando. Hay muchas metodologías para evaluar la efectividad de los programas y ser preventivos. La prevención debe ser muy real. Y obviamente tenemos que estar preparados para que y estar conscientes que la aplicación de estos simulacros o de estos planes va a ser en condiciones muy diferentes a las que se tienen cuando hacemos simulacros. Cuando hacemos simulacros participamos ante situaciones muy controladas. En realidad, cuando la emergencia es real, todo es muy distinto. La gente no conserva la calma tan fácilmente como lo dicen los procedimientos. Las condiciones no son de iluminación, hay ruidos, ahí puede haber inundaciones, charcos, un montón de problemas que hay que resolver, que algunos hay que resolverlos en ese instante. Entonces, la manera correcta de hacer esto es que tengamos nuestra forma organizada para actuar. Hay que organizarnos, hay que controlar nuestra situación, propiciar los eventos que vamos a realizar, que sea efectiva y profesional, porque los eventos nos pueden afectar mucho. Ya que se debe tener un equipo de continuidad de negocios que va a estar enfocado sobre todo la reacción oportuna, nos permite minimizar los efectos de las operaciones. O sea, si actuamos de una forma ya planeada y empezamos, nos va a ayudar a reducir muchos costos. Cuando no es así, en ese momento empezamos a improvisar y se empieza a hacer problemas de comunicación y se va haciendo cada vez más tardada la reacción. Y en ese momento, entre más se tarde, van a ser mayores los costos y va a ser más difícil después poder tener esto. El plan de continuidad de negocios pues debe considerar las causas naturales que pueden ocurrir en el sitio, como son las inundaciones, los terremotos, fenómenos climatológicos, el ambiente, causas ambientales, cuando no hay energía eléctrica, cuando fallan los equipos, si hay errores de software, puede fallar la red, se nos va el agua, tenemos problemas de aire y hay zonas que tenemos que tener refrigeradas, por ejemplo, cuando almacenamos productos que requieren refrigeración o su traslado. Entonces, se pueden interrumpir las comunicaciones y todo esto nos va a afectar y tenemos que considerar cada una de estas partes, se considera en cada una de estas partes en su punto, en la carpeta viene todo esto, qué causas humanas nos pueden afectar, si hay disturbios civiles, nos pueden cerrar la planta, nos pueden amenazar de bomba en algunos lugares, si hay problemas de enfermedad o de contagio, inclusive puede haber, me tocó una vez en una planta que se nos compuso el agua el equipo para purificar el agua y le querían poner agua sin purificar a la medicina, eso pues no se podía correr ese riesgo, ¿no? En estos casos, lo que mi experiencia me ha permitido ver es que la organización formal se mantiene en la firma, o sea, no como se dice en muchos planes de emergencia que el jefe de seguridad es el que asume la responsabilidad, yo no lo veo así, nunca me ha funcionado así. Es la organización formal que se tiene, la jerarquía y la expertise y el liderazgo sigue siendo el mismo, nada más vamos a hacer los cambios que se requieran de acuerdo al problema que estamos teniendo. Ahí en ese momento sí, el experto da sus puntos de vista, pero todas las órdenes salen a través de el comité de continuidad de negocios y vamos a tener que cada grupo va a actuar con lo que sabe hacer. Algunas veces vamos a tener que improvisar algunas cosas, pero no es bueno que la gente que no sabe manejar herramientas se ponga a usar herramientas, por ejemplo, o que la gente que no sabemos de finanzas, pues vayamos a conseguir recursos en ese momento. Generalmente todo el mundo hace lo que sabe hacer, sí lo vamos a hacer en dos niveles, donde existe nada más la gente que puede actuar. El programa tiene 4 fases fundamentales, que es la prevención, que es donde hacemos el análisis de los riesgos, la activación,
¿Qué hacemos inmediatamente? Que generalmente ya están incluidas en el BCP, en el programa. ¿Cómo vamos a establecer los servicios de acuerdo a los problemas que ya tenemos realmente, qué tenemos? Y vamos a requerir el apoyo de gente externa, volver a la normalidad, que es lo que nos llevaría hasta el final de todo esto, y actualizar nuestro plan, porque seguramente vamos a aprender muchas cosas. Se hace en equipo y realmente es como esto va a funcionar bien. Además de responsables, pues aquí tenemos una maquinaria que parece que es un reloj, donde diferentes engranes con diferentes características y de diferentes posibilidades van a formar partes, y es importante que todos nos ayuden a pensar y a decidir. En ese momento del análisis, de la reflexión de la Junta, que es lo que llaman el cuartel general o el cuarto de continuidad de operaciones, ahí la gente llega a dar opiniones y a ayudarnos a qué hacemos en estos casos. Buscamos soluciones muy prácticas y cada gente va a asumir su responsabilidad de lo que le corresponde hacer, que de hecho, cuando ya el plan está hecho y ya se hicieron ciertos simulacros o se probó el plan, la gente ya tiene más expertise. Es claro que la gente entre más practique, las cosas le van a salir mejores. Y tendrá realidad de los recursos que va a tener que tener. Obviamente la reacción que se va a hacer y el plan que vamos a tener nos va a llevar a que cada uno haga la parte que le corresponde. Y visto de una forma ya muy operativa, los equipos de trabajo van a funcionar en esta sola forma. Ya comentábamos que se asume una función de 2 niveles, que sea muy funcional y muy rápida. El organigrama se modifica un poco en ese caso. Se quitan, yo creo, los grados de jerarquía en la firma. Nada más hay gente que al analizar y revisar qué está ocurriendo, qué vamos a poder hacer, van a tomar las decisiones de ordenar qué se va a hacer, y abajo de ello, los que estemos abajo, vamos a ejecutar lo que nos están ordenando. Asimismo, este programa debe contar y es con un directorio muy completo, y generalmente va toda la empresa, se incluye ahí, y se va a considerar también las ausencias, las suplencias y los relevos. Puede ser que en un momento dado el director de alguna área no estuvo, pues el siguiente va a entrar, pero va a tener que conocer él también su plan y asumir esa responsabilidad. Y también tomar en cuenta que esto no se va a hacer por un periodo de 2-3 horas. Cuando hay una crisis de este tamaño, puede durar semanas, meses o algo más. Y en ese momento el grupo deberá tener la capacidad de responder y de reaccionar a ese tipo de cuestiones. Entonces, cada quien hace su parte, cada quien se divide los programas y vamos delegando qué va a hacer cada quien. En un momento determinado puede ser hasta necesario quién consigue agua, quién consigue comida, quién tiene que descansar. O sea, una serie de programas de emergencia o atención de crisis que es importante que los tengamos. Ese mismo plan tiene incluidas acciones generales y específicas, y los planes, como cualquier plan, tanto este como de otra cosa, deben ser escritos, autorizados, difundidos y practicados. Un aspecto muy importante es las comunicaciones que se van a tener, cómo vamos a tener comunicaciones formales, informales o demás. Aquí nos pasó en 1917, tuvimos un sismo muy fuerte en la Ciudad de México, y lo único que funcionó en esos casos fue el WhatsApp, y la gente se pudo comunicar por ahí y fue muy bueno. Yo trabajé para la industria telefónica, y cuando había sismo se saturan las líneas, se rebasa la capacidad, aun cuando había un plan de crisis en la firma que hicimos, que la verdad estaba muy interesante. Llega un momento en que la demanda es superior y los equipos se tienen que detener. Entonces, ellos pueden saber cómo encuentro a la gente, tener inclusive en el plan escrito hasta sus domicilios, incluyendo casas de campo, por si nos toca en fin de semana. Habrá que ir por alguien a un lugar, hay que mandar por él, porque lo necesitamos para las decisiones que estamos tomando. Entonces, aquí tenemos una explicación gráfica de cómo se hace un comité, sería el equipo de control de negocios. Las áreas fundamentales, dejamos un punto que se llama externos, pusimos nada más las partes generales que todas las firmas pueden tener, y a veces es más importante el externo que los internos, porque cuando el problema que tenemos no lo conocemos, por ejemplo, un problema muy serio puede ser el secuestro de alguien, y en la firma pues no somos expertos en eso, pues tenemos que buscar a alguien que de veras se sepa manejar en esos medios, tenga los contactos y nos ayude qué es lo que podemos hacer. A su vez, en el caso de la administración, cambia de un lado hacia el otro y se convierte en
en un área, el que toma la decisión, el que obedece lo que le dijo el coordinador general, se convierte en quien da las instrucciones y los demás en los que vamos a obedecer. Sí, bueno, tenemos ya un ejercicio planeado aquí para el vía. No sé, Marco, si hacemos si presentamos que lo tenemos en una forma de plan general. Sí, hola Genaro. Pues sí, me presentando ese y bueno, aquí aprovecho yo pues para comentarle a los asistentes si queréis que hagamos el ejercicio sobre algún riesgo que queráis que profundicemos, pues irlo dejando escrito por aquí por el chat. Genaro Rivero, bueno, pues explicarán un ejemplo y si queréis ver a algún otro que no esté aquí detallado en particular, ir escribiendo por aquí. Igual que si Genaro os pregunta, oye, pues la probabilidad de que ocurra o el impacto, etcétera, pues si os pregunta aquí en el chat podéis ir respondiendo y yo estaré trasladándote, Genaro, lo que diga. Muy bien. Vamos a presentar una forma general, lo que incluye el vía, y después ya lo vamos a hacer específico con un tipo de cuestiones. Ahí se puede ver, ahí se ve ya el vía, de acuerdo. Bueno, comentamos que esto va de lo general a lo particular. En el tipo de riesgo, aquí lo tenemos nada más en dos formas, que es si es natural o provocado por el hombre. Y después ya vamos describiendo los riesgos que siguen, que van a pasar. Describimos el riesgo, hacemos la exposición. Aquí hay un parámetro que estableció el ILSI hace tiempo, que puede ser continua, frecuente, y cada firma puede darle los valores que considere que para ellos son importantes. Estos parámetros es conveniente que los haga el comité directivo, que estén de acuerdo, que los avalen, porque a la hora de la evaluación, pues nos vamos a basar en ellos. Nos da una medición, un número determinado, ya queda en su lugar. Vemos qué factores operativos deben ser. Factores operativos. Ahí lo vamos a describir qué es lo que está ocurriendo, nuestro rango de probabilidad. En mi caso me ha dado resultado poner 5, si es muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Obviamente cuando algo aparece como muy alto, pues le damos prioridad o hacemos mucho escándalo para que nos hagan caso. La probabilidad, podemos ver si ese evento puede ser anticipado, si ocurre frecuentemente, si ya ocurrió aquí, si ya pasó en la firma, pues es un riesgo de 3. Si ya ha pasado 2 o 3 veces, ya sería frecuente. Y a su vez eso nos va a dar un valor que se va a la parte de medición y ya estamos consiguiendo los datos que se van a la parte de la evaluación del riesgo. Después ya definimos el riesgo en esta parte, nos vamos al impacto que puede generar, que es interesante para que la gente lo conozca, y sería, aquí tendríamos los recursos críticos que van a ser impactados por ese caso, que aquí hay un ejemplo que sería el edificio afecta a la gente, a la tecnología, a mi información, a mi producción o a mis contratos o a lo que ustedes me puedan decir. Ahí le ponemos lo que sea para que la gente en un momento determinado, lo que es importante para la firma, lo ponga ahí. Tipo de pérdidas que puede generar esto, si es la descripción de las pérdidas, el tiempo perdido que vamos a tratar de recuperar nuestro punto determinado, qué unidad de negocio nos está afectando y si hay fechas críticas para entregarlo, el rango de impacto, las consecuencias también nos los da, si es catastrófica, si es desastre, si es muy seria, lo podemos ir. Y a su vez, ya que tenemos las consecuencias, cuánto me da, y aquí ya tendríamos la magnitud del riesgo, que también como un parámetro de referencia está si es un riesgo tolerable, si es un riesgo bajo, medio, alto o es muy alto. Y aquí mismo ya con esos parámetros, con esa definición de lo que fue y qué vamos a hacer, con esos datos sacaremos la estrategia. ¿Qué tenemos actualmente para ese riesgo en particular en la firma? ¿Qué vamos a hacer para que mitigue ese riesgo, para hacerlo más pequeño? ¿Qué planes tenemos actualmente para prevenir y reaccionar? ¿Qué esperamos? ¿Qué estrategia vamos a recuperar? ¿Y cuándo vamos a poder mitigar de esto? Para tener comentarios y sugerencias de cómo vamos a mejorar toda esta parte. Y por último, con esos datos, ya estableces un plan de acción, donde venimos, qué acción se sugiere,
si esto forma parte del BCP o no, quién es el responsable, qué fecha de cumplimiento tenemos, cuánto va a costar, qué porcentaje de avance llevamos y qué comentarios. Con esto es una forma general de un vía. Ustedes le pueden aumentar muchos renglones en caso de que requieran más información. Aquí en el ejemplo que pusimos fue, imaginamos que hubiera un problema de incendio en 3 zonas de una planta farmacéutica, que el más sencillo es el del depósito de basura que todos tenemos, y hicimos y otro que pensamos fue en un almacén de producto terminado y otro en área de producción. Obviamente se entiende que cada uno de esos casos es diferente. Una exposición la pusimos como frecuente porque ya obviamente tenemos basura en ese lugar, nos dio un 6. Si alguien tiene otro comentario, pues obviamente es bienvenido. Aquí estamos diciendo que nuestra área se encuentra afuera de un taller eléctrico, ahí la teníamos establecida nosotros en ese momento, y hubo una reacción exotérmica al combinarse varios productos de los que tiramos ahí, que no los teníamos separados, y finalmente esto ocurrió a las 5 de la mañana, y la vigilancia se entera en su rondín de las 5, y bueno, es un lugar que no tiene problema ni tiene mucha afectación. Y ya obviamente esto me da un riesgo bajo, aquí me pone un color verde que me implicaría como una forma de explicar, no te apures, estamos en paz, o sea, no te pongas nervioso, jefe, ¿no? ¿Qué tan usual, qué tan probable es? Aquí lo puse, bueno, allá ocurrió aquí, pues vale 3, aunque no ocurre mucho, pero aquí ya ocurrió, ya vale 3 para mí. Y obviamente el impacto que tengo, pues voy a perder desechos. Y puede ser que me afecte a la gente, y puede ser que se pierda dinero o un poquito de... Y si la gente se entera que hubo un incendio en la planta, vamos a perder el prestigio. Entonces, también a veces lo que ocurre en la planta, si se puede, que se quede en la planta. Un día va a ser el tiempo que vamos a recuperar, no afecta a ningún área crítica, el impacto es bajo, muy bajo, es reportable porque no hubo muchos daños, vale 1 y me dio un riesgo de 18. Por lo tanto, me voy a mi rango y puedo dejarlo como está o le hago cualquier cosa sin mucha preocupación. La estrategia solamente fue que vamos a cuidar la limpieza de nuestra área, que vamos a una ruta que los vigilantes estén checando en ese punto. Obviamente, como ya hubo problemas ahí, vamos a estar atentos. Vamos a tratar de poner contenedores metálicos para que no haya mezcla de productos. Con eso controlamos muy bien. Y bueno, como mejora podemos considerar reubicar nuestro almacén. Entonces, ¿va al BCP? No va al BCP, no es tan importante. No es tan importante, o sea, eso se puede decir en el reporte, pero no van a correr a nadie por esto. Entonces, quitamos nuestro lugar, va a costar no sé cuánto y ya quedaría. El otro plan que tenemos, si todavía tenemos tiempo, sí, ¿hay algún comentario en esa parte? ¿O nos vamos? No sé si alguien tiene algún comentario. Yo creo que ya puedes explicar el último ejemplo, Genaro, El ya último hacemos nos esto, ok. finalizaríamos. De acuerdo, aquí nos vamos a ir entonces a un incendio, por ejemplo, si hubiera un incendio en producto terminado. Obviamente, diario tenemos ahí la misma posición de 6. Ahí hubo un problema de corte de tubería. Estamos pensando que así fue como fue la causa del accidente, la investigación. Las esquilas cayeron en unas cajas, se nos prendieron ahí y hubo un problema ahí. Esto nos da un color medio de exposición, que obviamente tenemos que hacer algo y nos lo da la misma la parte. Es muy probable que esto ocurra porque pues, ya pasó aquí. Nos afectó el producto terminado, las instalaciones y algunos bienes. ¿Qué es lo que qué fue la pérdida que tenemos? Pues esa parte, equipo de almacenamiento y horas hombre que trabajamos ahí. También se nos fue a pedirnos producto, que vamos a tardar 3 días para reparar nuestros racks y cosas de ese tipo. Limpiaremos nuestra área. En este caso también tenemos que hubo una demora que no pudimos entregar productos terminados y eso afectó a la parte de las ventas y las compras y eso nos da mayores consecuencias. En este caso, el rango de impacto fue de 3. Las consecuencias decimos que fue importante porque tuvimos una incapacidad temporal o tuvimos daños de más de 0.1 millones puede ser pesos, dólares. Cada empresa va a hacer sus parámetros de acuerdo a su capacidad y sus cosas. Nos dio un riesgo de 54, también un riesgo medio.
Aquí tenemos que hacer un tratamiento, ya estamos pensando qué es lo que le vamos a hacer. Nos vamos a la estrategia. Entonces aquí estamos poniendo que lo que tenemos para controlar este tipo de trabajos es si hay un permiso para trabajos peligrosos en la firma, para nuestros contratistas, y hay procedimientos operativos. Lo que tenemos que hacer es actualizarlos. Vamos a revisar esa parte, vamos a revisar el de soldadura, que es lo que nos ocurrió, el problema que nos dio. Vamos a verificar que nuestros proveedores tengan aquí en México se usa un DC3, que es un catálogo de probabilidades, y bueno, es lo que estamos sugiriendo que vamos a hacer. ¿Cómo son los planes de acción actuales para reaccionar que tenemos? Ahí decimos que si tenemos una brigada de bomberos, que tenemos gente que está entrenada y capacitada. ¿Cómo que vamos a recuperar? Vamos a separar el producto terminado que tenga daños, vamos a reclamar el seguro si es que apliquen esas condiciones, y vamos a hacer una reunión para saber qué más tenemos para poder alimentarnos. Entonces, ya que el almacén funcionando, no tendríamos gran problema en esa parte. Y nuestra estrategia, nuestro plan de acción, entonces ya vamos a promover las reuniones en este tipo de estas cosas que vamos a hacer. No, este es el último, pero dijo Marco que no hacíamos. Entonces teníamos otro para la parte de producción, donde ya se nos pone todo más difícil y más complicado. No es lo mismo que se prenda un cuarto de basura, una parte de almacén que no sea muy dañina. Obviamente si el almacén se va completo es muy grave, pero la parte productiva, obviamente para que se recupere es mucho mayor, y van a entrar mucho más estándares de ingeniería y de producción y demás, y a veces los equipos no se tienen tan a la mano. Entonces, en ese tipo de casos, el plan de continuidad de operaciones podría ser, ¿sabes qué? Voy a maquilar mi producto, voy a conseguir otra empresa que me ayude a que en tiempos muertos podamos producir con ellos cierto producto que tenemos que entregar, o que no lo hagan ellos. Entonces, todo ese tipo de actividades que tenemos, que estamos mostrando ahorita, les puedo decir que nosotros lo hacíamos, pero lo hacíamos a mano en los inicios de estos trabajos, en los 70s y en los 80s. Cada una de esas funciones las tenemos que hacer pues, a mano. Ahora con los nuevos sistemas que se tienen y con las maquinarias y la información que hay, pues esto se facilita mucho, y entonces ya nuestro trabajo se reduce a pensar bien, a pensar mucho, a buscar fuentes de información, pero pues ya hay gente que nos ayuda mucho, y es como comprar comida rápida, ya está hecha, ¿no? ¿Para qué hacemos café si Starbucks no lo va a vender? Y está bueno, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ya nos da los parámetros que tenemos aquí, nos va a dar un colorido que es muy bueno para tomar decisiones, y ya si la misma empresa los acepta como buenos, pues llega un momento en que ya los riesgos se presentan de una forma muy rápida y todo el mundo lo va a entender. Esa es la parte del VIA, eso va a quedar, obviamente, lo va a pasar ISO Tools. Y sería la parte del ejemplo de lo que sería un análisis. Obviamente le comentaba que esto no se hace en un rato. Eso se tiene, cuando se hace a conciencia, pues se puede tardar 3, 4 días en hacerlo o más, pero es muy útil porque nos va a llevar a tomar decisiones muy acertadas. Y bueno, ¿alguien tiene algo que quiera que podamos comentar, o que debamos de hacer algo, comentar algo adicional? Bueno, Genaro, no, bueno, sí hay preguntas, pero las vamos a repasar al final, ¿vale? Bueno. Hemos dejado un espacio justamente para responder esas consultas que han ido dejando, y las que vayan y sigan escribiendo por el chat. Y ahora ya, bueno, pues continuamos con nuestras siguientes. Si me permite, Marco, nada más presentamos unas reflexiones sobre el tema, nada más para terminar, para cerrar. Venga, ok. Es rápidamente, nada más reflexionemos sobre unas frases que usan mucho en seguridad. La peor manera de enfrentar un riesgo es ignorándolo, o minimizándolo, o desconociéndolo. Eso aplica para todos y para todo tipo de riesgos. A veces reducir pérdidas o evitar pérdidas puede ser tan productivo como maximizar utilidades. Esto es un concepto de control total de pérdidas,
de Frank Beard. Y obviamente los riesgos no son estáticos, van a variar de acuerdo al tiempo, lugar, condiciones humanas. Esta respuesta sí que esta es mía. Las consecuencias de los riesgos no son causadas por lo que se hace, sino por lo que se dejó de hacer o se hizo a medias. Eso. La confianza es buena, pero en seguridad el control es mejor. Hay que tener control de lo que estamos haciendo y obviamente a lo administrativo, lo que nos llevó a donde estamos hoy, pues no va a ser suficiente para que nos mantengamos ahí. Tenemos que seguir haciendo mejores cosas. Agradezco su atención y seguimos a sus órdenes. Aquí estamos a sus órdenes. Soy Genaro Lobato, Verónica López Franco es la encargada de la automatización de sistemas de riesgo, sistemas de gestión. Mario Flores, que es nuestro director general, y Luis Velázquez, administrativo. Estamos a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Bueno, buen día a todos, buenas tardes para algunos, a todos pues los que nos acompañan a través de las herramientas virtuales que nos han acompañado mayormente durante este año. Mi nombre es Alicia Solís, soy jefe de gestión de calidad en FarmTech y me acompaña en esta mañana, en esta conferencia, la licenciada Jenny Liao, que a su vez es consultora de gestión de calidad también en FarmTech. Es la empresa pues que, como indicó Marco al inicio de la conferencia, nos encargamos pues de gestionar lo que es el sistema de calidad de las farmacias Hospital Nacional, Farmacia Centro Médico Nacional y el Hospital Nacional en Panamá. Antes que todo, pues sí quiero darles las gracias a Isotul por la invitación y por la oportunidad que nos están dando para compartir con todos ustedes básicamente nuestra información y experiencia de cómo la hemos pasado en estos tiempos en donde hemos tenido grandes desafíos enfrentando los cambios, como bien lo dice pues nuestro título de presentación, y apoyando pues desde lo que es la gestión de calidad a nuestros clientes. En el caso puntual, lo que les traemos hoy es básicamente pues son más que nada información o experiencia con nuestro cliente farmacia. Voy a entrar entonces en materia, voy a ocultar la cámara y seguimos entonces con la presentación. ¿Sí? Sí, ahí está ok, Alicia. Adelante. Sí. Ok, bueno, para ponerlos un poco en contexto sobre nuestra empresa, les estoy mostrando en estos momentos en una línea de tiempo, básicamente cambios por los que hemos pasado y hemos acompañado a nuestro cliente farmacia. Iniciando pues desde lo que es el 2009 con la constitución de la empresa y de ahí pues trabajando hasta llegar al 2012 en donde se logra pues la certificación de la farmacia en lo que es la norma ISO 9001-2008 en ese entonces. Esto, por supuesto, como bien lo mencionaste también al inicio, Marco, se hizo muy de la mano utilizando herramientas tecnológicas como Isotul para ayudar pues en esta gestión. Luego de ahí pues ya por cambio propio de la norma tocó nuevamente trabajar de la mano con el cliente para llevar lo que era la actualización del sistema de gestión de calidad a la nueva norma ISO 9001-2015, que es la vigente. Eso fue en el año 2017. Ahí seguidito, 2018, ya por una decisión básicamente propia de la misma farmacia y en colaboración con Hospital Nacional, que es, por así decirlo, su gran cliente, se toma pues la decisión de iniciar el cambio de un sistema o el cambio del sistema informático. Ya pues hasta finales de 2019 es que se implementa este cambio o si se pone en producción este nuevo sistema, y estoy segura que todos los que nos escuchan pues de una forma u otra habrán tenido en algún momento de sus vidas profesionales pues experiencia de lo que conlleva
este tipo de proyectos y los retos que trae consigo para las empresas. Y bueno, ya por último, creo que es por lo que todos hemos pasado y nos hemos enfocado en este 2020, básicamente todo lo que nos ha tocado vivir en este año, al igual que el resto del mundo, pues frente a lo que es la pandemia por el COVID-19. Si se dan cuenta, pues durante y a manera muy de resumen, les quise traer pues todos los cambios que se han experimentado, no son todos, sin embargo les traje o les estoy plasmando básicamente los que consideramos tuvieron mayor alcance o son más impactantes. Algunos, vuelvo y les repito, fueron asumidos por decisión propia de la empresa, ya sea por naturaleza estratégica u otra, pero puntualmente pues lo que vivimos en este 2020 pues no lo teníamos en nuestros planes y pues nos tocó afrontarlo, ¿sí? Es así que pues a lo largo de todo este tiempo y en los diferentes contextos por los que hemos pasado, hemos venido desde FarmTech pues asesorando y acompañando a las empresas clientes, en este caso farmacias y hospital, en lo que es la implementación, automatización y el mantenimiento de sus sistemas de gestión de calidad. De igual manera y con diferentes enfoques como lo son la satisfacción del cliente, enfoques de procesos y mejora continua, también los hemos apoyado en el establecimiento de protocolos de calidad asistencial y de seguridad de pacientes basados en mejores prácticas internacionales. Este punto, pues, este año, casualmente, tomó un poco más de relevancia para poder implementar quizás las disposiciones que la misma autoridad de salud aquí en Panamá pues nos exigía por todo el tema de la crisis del COVID. Igualmente, y esto bastante a requerimiento o por identificación de necesidades en el tiempo, también los hemos apoyado con docencias y transferencias de conocimiento. Y pues todo lo anterior siempre apoyándonos mucho en el uso de herramientas y sistemas tecnológicos. En estos tiempos de constante cambio y también como lo mencionó Marco también al inicio de la conferencia, el disponer de herramientas automatizadas y tener el dominio de las mismas facilita implementar acciones, ya sea por cumplimiento con las nuevas disposiciones de nuestras autoridades o bien para implementar nuevos controles que aporten robustez a los procesos. Esto básicamente pues ha sido como una constante durante todos estos años y que vuelvo y repito pues ha sido un factor clave en las gestiones de los cambios. Enfocados en lo que es nuestra misión, que es colaborar en el desarrollo del conocimiento y habilidades requeridas en gestión de calidad y de salud, a fin de que nuestros clientes cuenten con procesos más eficientes, mejorando su productividad y competitividad, y de cara pues a este tiempo tan desafiante, hemos venido asistiendo a nuestros clientes a estar vigilantes a los cambios en el entorno para poder activar las acciones, ya sea para aprovechar sus oportunidades o gestionar las amenazas que se consideren más relevantes o que pongan en riesgo la estabilidad de sus sistemas de gestión. Antes de pasar con Jenny, que les ampliará sobre los cambios gestionados, voy a mencionarles algunos factores que desde FarmTech experimentamos y que a su vez se convirtieron, por así decirlo, en claves para poder afrontar nosotros los cambios y poder seguir dando el acompañamiento a nuestro cliente a afrontar pues
los cambios propios. No son todos, sin embargo, estoy trayendo los que consideramos más importantes. El primero de ellos es: nada se logra sin un personal y un recurso humano comprometido. En este sentido, y es una de las fortalezas que realmente con las que cuenta la empresa en estos momentos, es que contamos con personal formado y cualificado en diferentes áreas de la salud, los cuales han estado alertas a todas las situaciones que de una forma u otra tienen impacto en los procesos. Evidentemente, nosotros estamos para asesorar, para acompañar, y en ese sentido se ha mantenido constante comunicación con los dueños de procesos para atender las necesidades que se han identificado durante todo este tiempo. Muy relacionada va lo que es la flexibilidad para adaptarse a los cambios. Sabemos que no es fácil, los cambios no son fáciles, y por supuesto se requiere de mucho esfuerzo y compromiso. Y bueno, y puntualmente pues en este año los cambios no estuvieron a nuestra elección, nos tocó afrontarlos para poder salir adelante. Con lo anterior igual viene lo que es la resiliencia, en donde básicamente pudimos tomar conciencia de las debilidades y vulnerabilidades que teníamos, pero al igual identificamos las capacidades que teníamos, trabajamos en poder potenciarlas para poder entonces sobreponernos a la situación en la que estábamos viviendo. Básicamente, pues, y de forma coloquial, no podemos detenernos a pensar en lo que era y a cómo estábamos. Toca pues actuar para poder sobreponernos, para poder salir adelante y no morir en el intento. En lo particular, y como una anécdota que les pudiese compartir, durante la pandemia fue básicamente ese enfoque en estas capacidades o en nuestras capacidades, ligadas también, por supuesto, a las necesidades que en su momento tenían nuestros clientes, lo que nos permitió seguir operando durante la crisis e ir sobreponiéndonos de poco a poco en el tiempo. O sea, al igual que todos, nosotros igual fuimos golpeados. Sin embargo, vuelvo y repito, fue parte de ese poder identificar capacidades y potenciar la misma, lo que nos permitió pues mantenernos durante este tiempo, ¿sí? A lo interno, adicional, nos tocó, por supuesto, rediseñar procesos, ajustándonos a las nuevas disposiciones, por ejemplo, a las nuevas disposiciones que fueron un montón, emitidas principalmente por las autoridades de salud por todo el tema de la crisis. E igualmente, pues nos tocó rediseñar procesos de cara a los nuevos requisitos del cliente para poder continuar ayudándolos a ellos a rediseñar sus propios procesos. O sea, tuvimos que trabajar primero en nosotros para poder entonces estar en la capacidad de poder seguir dándoles el apoyo a los clientes. Como siempre, y bueno, y esto es como un debe en gestión de calidad, planificar las acciones de cara a gestionar tantos riesgos, nuevos requisitos, no perdiendo de vista el enfoque al cliente, los cambios que los mismos hayan tenido en cuanto a sus expectativas. Esta parte, pues, siempre es importante, pues, realmente
los cambios que a lo interno nosotros trabajamos es básicamente apuntando en aquellos cambios de expectativas que también tienen nuestros clientes. Puntualmente, y es el ejemplo que he sostenido, en este año, pues nuestros clientes, tanto la farmacia y a su vez los mismos clientes de la farmacia, experimentaron cambio en sus requisitos y expectativas, y pues en función de eso es actuar y planificar y actuar. Igualmente, pues el disponer de herramientas tecnológicas que faciliten las interacciones virtuales para dar continuidad a la operación y entrega del servicio. Igualmente, el contar con herramientas y sistemas informáticos que puedan ser adaptadas a los nuevos requisitos y necesidades, como también tener el control sobre aquellos recursos que tenemos alrededor para saber trabajarlos y adaptarlos para que sigan funcionando a nuestro favor. Han sido pues clave para gestionar los cambios, han sido claves tanto para nosotros y por supuesto a su vez le han facilitado también a nuestros clientes esta parte. Vuelvo y les repito, estos no son los únicos factores. Sin embargo, para nosotros durante este año son algunos de los que más importancia tomaron para mantener la gestión a flote. Por el momento, bueno, es lo que tenía por presentarles. Voy a dejarlos entonces a continuación con Jenny, que continuará ampliándoles sobre los últimos cambios más relevantes, los retos y soluciones que se han implementado principalmente desde las farmacias. No sé, Marco, si me ayudas a hacerle el pase a Jenny. Ah, sí, claro que sí, por supuesto. Por favor. Y por el momento, gracias a todos. Gracias, Alicia. Jenny, ahí debería de aparecerte para que puedas compartir tu pantalla ya. Y ya me aparece. Bueno, mientras coloco la pantalla, darle gracias a ISOTools, darle las gracias a Marco por la presentación, a todos los que están conectados por su tiempo. Alicia, gracias por la introducción. ¿Ya se muestra la pantalla? Sí, ya se ve en modo presentación. Perfecto. Entonces, ya con la introducción que han dado y bueno, con la presentación de Marco voy directo a la presentación, que estamos un poco corto de tiempo, creo. Así que apago mi cámara para que puedan ver la presentación. Bien. Lo primero que les quiero mencionar un poco es a la oportunidad que tuvimos a los cambios que tuvimos la oportunidad de, como quien dice, enfrentar durante este año. Los dos tipos de cambios que tuvimos que enfrentar fue básicamente, por un lado, en la posición en que vemos a nuestro personaje que nos acompaña el día de hoy, en donde teníamos dos caminos que escoger. Teníamos para continuar por el mismo camino, o podíamos entonces escoger hacer un cambio. Y desde el 2018, se escogió realizar un cambio con lo que decía Alicia de establecer un nuevo sistema de expediente clínico. Entonces, este tipo de cambio es un cambio que a nosotros nos permite escoger el cuándo lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Pero hay otras situaciones como las que tuvimos este año en donde el camino, en donde hacer lo mismo, se encuentra bloqueado. Entonces nada más nos queda la opción de hacer el cambio. En este tipo de cambio es cuando no podemos escoger cuándo lo queremos hacer, ya se nos quita el poder de decisión de cuándo puedo hacer, pero hasta cierto punto podemos escoger el cómo lo podemos hacer, pero cómo lo podemos hacer depende mucho de lo preparados que estemos para este cambio, en cuanto a cómo nos afecta el entorno, qué recursos tenemos y qué ayuda podemos obtener. Y independientemente de si el cambio es planificado o no,
algo que siempre vamos a tener que hacer es adaptarnos a ese mismo cambio. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de la adaptación. Ahora bien, un tema muy importante, y nótese que cuando hablé al inicio, hablé un poquito acerca de la oportunidad. Y es muy, muy importante que cada vez que vayamos a realizar un cambio, o nos enfrentemos a un cambio, lo veamos siempre como una oportunidad, porque es la única manera de poder verlo y trabajarlo siempre pensando en aprovecharlo. No solamente en, ok, tengo que llevar a cabo este cambio y voy a ponerle un parche, voy a sobrevivir al momento. No, siempre se debe pensar en aprovecharlo y tomarlo como una oportunidad y poder entonces mejorar nuestro proceso de esta manera. Sí. Cuando hablamos de adaptación, podemos hablar de dos como corrientes. Por un lado está la primera definición de acomodarse, de avenirse a diversas circunstancias y condiciones. Aquí estamos hablando de la adaptación como personas, nosotros adaptarnos al cambio que tenemos que nosotros cambiar. Y sabemos que esta es la parte a veces un poquito más difícil, para algunas personas un poco más fácil y otras un poquito más difícil, claro. El segundo habla de hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para las cuales fue construido. Aquí estamos hablando de cambiar los entornos, las herramientas, los recursos que tenemos para utilizarlos para este proceso de adaptación y el cambio. O sea, estamos haciendo el cambio a las cosas que tenemos, nuestros recursos. Entonces, y es importante, muy importante esto, porque cuando no disponemos de las herramientas para gestionar de forma adecuada la situación, entonces ahí es donde nos vamos a encontrar en la menor fortaleza y nos va a costar mucho más la adaptación al nuevo cambio. Nosotros, la verdad es que tener una herramienta, por ejemplo, como InsoTool, nos ayuda bastante a todo el tema de la adaptación, sobre todo, no es solamente tenerla, sino que uno realmente la domine. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo, como les decía Marco, soy farmacéutica. En realidad no he tomado ningún curso de temas tecnológicos ni nada por el estilo. Sin embargo, soy la persona que administra el sistema, que parametriza el sistema y lo hemos hecho de cero. Entonces, el conocimiento del manejo del sistema lo tenemos nosotros y no es fácil hacer el cambio del sistema para adaptarlo a las nuevas situaciones que vamos a tener. Entonces, hablándole un poquito del contexto de la empresa, de la farmacia tiene dos líneas de acción. Por un lado está la farmacia ambulatoria, que es este lugar donde llega un paciente a un mostrador a pedir un medicamento, a pedir un servicio a través de una receta o simplemente una recomendación. Entonces, esta es por un lado la farmacia que tenemos y por otro lado también tenemos una farmacia hospitalaria, que es donde el paciente está hospitalizado y lo que ocurre aquí es que hay una solicitud por parte del hospital de un medicamento y este medicamento se prepara y se envía entonces al hospital para ser aplicado a este paciente. Entonces, por eso es que yo hablo, por un lado, de dos frentes y hablo de doble cambio. ¿Por qué? Porque como les decíamos, desde 2018 tomó la decisión de implementar un nuevo sistema. Sin embargo, fue hasta, o sea, según la planificación, hasta el 2019, en noviembre, en donde se implementa el sistema y entonces comienza un proceso de adaptación. En medio de este proceso de adaptación que sabemos que toma meses y años, nos cae entonces la pandemia del COVID-19 en marzo en el caso de Panamá. Así que estos fueron los cambios que tuvimos. Obviamente el sistema informático lo decimos nosotros porque nos traía grandes mejoras, porque incorpora nuevos controles que ayudan a la eficacia de los procesos. Por ejemplo, el tema del control del inventario, la mejor trazabilidad de los productos, a qué paciente está yendo. Se minimizan los errores de transcripción al solicitar medicamentos a la farmacia porque, como les decía, la farmacia hospitalaria se solicitan los medicamentos a la farmacia, pero anteriormente se hacía a través de una transcripción de parte de enfermería. En este caso, con este nuevo sistema, se elimina esa transcripción y ya directamente el médico solicita el medicamento.
Y obviamente, debido a estos dos cambios y muchos otros cambios que nos trae implementar un nuevo sistema, tuvimos que actualizar muchos procesos. En el caso del COVID-19, nos tocó estudiar y reconocer el entorno que nos afecta. O sea, nos toca planificar acciones para adaptarnos a los nuevos requisitos que nos pide el gobierno, ya sea el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, porque ya entonces exigen nuevos requisitos que hay que cumplir y que son obviamente de obligatoriedad cumplir para poder continuar con el negocio. Entonces, como tomando un poco lo que decía Genaro más temprano, nosotros implementamos un comité multidisciplinario, que sería lo que mencionaba él del comité de continuidad del negocio. Claro, entonces es multidisciplinario porque incluye diferentes áreas de la farmacia, incluye tanto parte operativa de la farmacia, la parte de recursos humanos, la gente de finanzas, para poder entonces enfrentar todos estos cambios que se nos juntaron y tuvimos que entonces que sobrevivir a ellos. En el contexto de la farmacia ambulatoria, obviamente con todo el tema de la pandemia, ya la atención hacia el paciente era ya de por sí un riesgo hacia los colaboradores. Por lo tanto, la primera línea de acción fue poder implementar las medidas sanitarias que por un lado eran de obligatoriedad y otro lado, claro, los teníamos que implementar para poder mantener todo el tema del distanciamiento y poder entonces darles la seguridad a nuestros colaboradores, poder trabajar y a la vez al paciente de poder venir a la farmacia y comprar los medicamentos. Se tuvo que afrontar disminución en las ventas porque con todo el tema de cuarentena la movilidad era mucho más limitada. Adicional que no todo el mundo va a ir a la farmacia porque me duele la cabeza, me quedo en la casa y no salgo a comprar la pastillita porque es más importante estar en todo el tema de la cuarentena. Minimizar el contagio del personal, que fue nuestra primera línea de acción, y mantener entonces el tema de la comunicación con el cliente. Entonces, aquí tuvimos que aprovechar ya ideas que teníamos desde hace años. Hace un tiempo estábamos hablando de poder dar el servicio de entrega a domicilio y entonces aprovechamos la oportunidad en estos momentos para entonces implementarlo. O sea, asegurándonos siempre de que esta entrega fuera de manera segura para el paciente, tanto por tema de el manejo de por sí de los medicamentos, que muchos acá sabrán de qué trata todo eso, manteniendo cadenas de frío y todo lo demás, y a la vez también entonces darle la seguridad al paciente en cuanto a todo el tema de la pandemia. Las medidas sanitarias que, como les dije, tuvimos que implementar, todo el tema del uso de la mascarilla, las diferentes medidas para este distanciamiento, la implementación de nuevas metodologías de pago. Esto también es una oportunidad que se aprovechó. No sé, yo me imagino que a muchos de nosotros nos ha ocurrido que vamos a un lugar a hacer unas compras y a veces no cargamos con el efectivo y cuando pasamos la tarjeta resulta que el aparato está dañado, no hay conexión a internet, etc. Entonces, en Panamá a veces era un poquito difícil otros métodos de pago adicional del efectivo y las tarjetas. Con todo el tema de la pandemia, la verdad es que se hizo un poquito más fácil con los bancos poder implementar pagos en líneas y demás. Entonces se aprovecha esta oportunidad y ya entonces son opciones de pago que no nos quedan solamente para ahorita y para evitar el contacto, sino que nos quedan a futuro para entonces evitar toda esta incomodidad con el paciente. También aprovechamos para aumentar los canales de comunicación con el cliente, ya que realmente el cliente se comunicaba con nosotros solamente a través de la página web. Entonces, al implementar todo lo que es la venta a domicilio y demás, ya tenemos el WhatsApp para que las personas se comuniquen con nosotros. Igual están los correos electrónicos. Entonces, ya hay otras formas de poder mantener este contacto con el cliente, poder darle asesoría, entonces, inclusive a través de estas metodologías. Por el lado de la farmacia hospitalaria, nuestro problema más grande fue tratar de mantener la disponibilidad de los medicamentos utilizados para la crisis.
no solamente medicamentos, sino que también todos los insumos. No era solamente para la venta, porque, ok, si diremos que viene un paciente a buscar un producto para todo el tema, una mascarilla, etcétera, de repente puede que sea un poquito menos crítico que para el lado de hospitalaria. Al lado hospitalaria son insumos que no podías dejar de tener, porque si no, entonces dejabas de atender. Entonces, era importante tener todos estos productos disponibles. Igualmente, las evoluciones de los medicamentos procedentes de la sala de atención de pacientes COVID. Se entenderá a veces que con la implementación de un nuevo sistema informático y cambiar nuestros procesos de dispensa hacia la parte hospitalaria, a veces pensaríamos, ok, son menos las devoluciones que deben de llegar porque las entregas son más eficientes y demás, pero como estábamos todavía en proceso de adaptación, realmente las devoluciones estaban siendo un poquito más porque el personal todavía no manejaba del todo el sistema, se duplicaban solicitudes y demás. Por ende, entonces, a pesar de tener más devoluciones, también teníamos el tema de las salas COVID. ¿Qué pasa con estas salas? Al principio se pensaba que no recibimos devoluciones de esa sala, pero más adelante nos damos cuenta que, ok, son bastantes las devoluciones que vienen de esa sala, son medicamentos que los necesitamos para poder seguir atendiendo a otros pacientes, porque si no lo utiliza este paciente, no lo puedes echar porque en realidad el medicamento tampoco lo estoy consiguiendo por otro lado. Entonces hubo que implementar también muchas otras acciones para poder llevar a cabo este tema de las devoluciones. Y obviamente también todo el tema de las medidas de prevención de contagio con el personal. Bueno, para poder entonces enfrentar estos retos, por un lado, era importante mantener el personal actualizado con los protocolos de atención, o sea, siempre estar pendiente de las páginas oficiales, ya sea nacionales, internacionales, la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a cuáles eran los protocolos, los medicamentos recomendados, al igual que mantener la comunicación con el cliente. Cuando hablo de este cliente, hablamos del cliente Hospital Nacional, porque en Panamá, la ley no permite que el dueño de un hospital sea el dueño de la farmacia. Por lo tanto, en este caso, ningún hospital privado en Panamá tiene una farmacia propia. Entonces, siempre es una relación de cliente a proveedor. Entonces, si no hay esta buena comunicación entre la farmacia y el hospital, realmente se vuelve un caos porque no sabemos qué medicamentos va a empezar a utilizar el protocolo que utiliza el hospital para entonces la farmacia estar preparada para tener esos productos disponibles. Entonces, la verdad es que tener un sistema de gestión, en el caso de nosotros, integrado entre la farmacia y el hospital, nos ha ayudado mucho para este tema de la comunicación. Inclusive, en el tema de Isotul, la farmacia y el hospital se manejan como si fueran sedes. Entonces, tenemos un mismo sistema, tanto para el sistema de gestión como también para la parte de atención. Entonces, en este caso, todo el personal de las dos empresas saben perfectamente cuando hablamos de un sistema informático X o el otro sistema. Entonces, porque todos se manejan como quien dice en las mismas aguas. La implementación de los protocolos, como les decía, el tema de las devoluciones. Tuvimos que implementar nuevos protocolos de retiro, desinfección, cuarentena, resto de medicamentos. Esto quiere decir que tuvimos que acomodar áreas, instalaciones, para realizar todo esto de manera segura, tanto los protocolos del personal, de cómo hacía esto, ya sea todos los implementos de protección que tenían que utilizar, doble guante, etcétera, el tipo de bolsa que debían utilizar, como entonces todo el tema de cómo se hacía la limpieza, qué tiempo se tenía que dejar los medicamentos, para entonces antes de poderlos devolver nuevamente al stock. Y bueno, como todos los lugares, la implementación de implementos de seguridad, se elaboran esquemas de trabajo también para evitar la rotación del personal y tratar de formar grupos de trabajo. Ustedes sabrán que todo el tema de la farmacia, todo el tema de salud, creo que la rotación es algo muy común en el personal. Trabajar diferentes horarios con diferentes personas, todos los días, en diferentes días, tus días libres son diferentes todas las semanas. Entonces, esto lo tuvimos que ordenar y tratar de que las mismas personas fueran las que trabajaran en un mismo turno, siempre para poder llevar mejor trazabilidad de los contactos en caso tal de en algún momento tener a una persona contagiada.
Entonces es un cambio bastante fuerte en todo el tema de salud. Adicional a todo a lo que hablamos ya de manera operativa, también la parte administrativa sufrió de algunos cambios. Por un lado, obviamente, en las oficinas no siempre se pueden mantener los 2 metros de distancia entre unos y otros, por lo tanto, el tema del teletrabajo fue primordial. Entonces, tener nuestro sistema de manera virtual, o sea, en informática, automatizada, esto nos ayuda mucho a poder implementar todo el tema del teletrabajo. Por un lado, la gente de recursos humanos, todos nuestros formularios de ausencia personal, de trabajo extraordinario, todo eso está en ISOTool. O sea, lo tenemos puesto en formularios en ISOTool, por lo tanto ellos podían desde su casa conectarse, gestionar los formularios para entonces calcular los pagos del personal. Al igual que nosotros mismos, que tener nuestro sistema implementado en un sistema informático, obviamente también podemos entonces utilizar el tema del teletrabajo. Inducciones virtuales. Nosotros utilizamos herramientas como Microsoft Teams, Zoom. Hace un par de años habíamos implementado un sistema llamado TeamViewer, un software llamado TeamViewer. Y con esto, antes lo utilizábamos sobre todo porque como somos los administradores de ISOTool, lo utilizábamos solamente para poder dar cualquier asistencia al personal. Tenían alguna pregunta, no sabían por dónde entrar, etcétera. Entonces nos llamaban por teléfono, nos conectamos a su máquina y bueno, los ayudábamos a ver cómo solucionaban. También lo utilizamos entonces durante este tiempo, lo seguiremos utilizando para entonces realizar las inducciones, porque de igual manera el personal se sigue yendo, más personal viene llegando, entonces estas inducciones no pueden parar, porque justamente en estos momentos en donde no se tiene el control como se tenía antes de todos los procesos, es una parte importante que el personal esté preparado. Entonces, estas inducciones no pueden parar y estamos utilizando entonces este sistema para entonces poder mantenerlas. Las encuestas clientes, nosotros llevábamos ya varios años también utilizando un sistema que creo que es bastante común en los lugares en tiendas y demás, que eran unas caritas, unos botones con caritas para uno decir, ok, la atención fue buena, fue mala, me da igual. Entonces, este sistema obviamente ya no se puede utilizar porque era que una persona tenía que tocar con sus manos los botones, así que todo ese sistema se tuvo que recoger y volvimos entonces nuevamente a las encuestas virtuales. Así que volvimos a activar la encuesta que teníamos en ISOTool, cambiándole preguntas, porque obviamente ahorita mismo nos interesa muchísimo, cada vez que hay un cambio, poder saber la percepción del cliente. Por un lado, saber este sistema a domicilio que estamos implementando, ¿te gusta? ¿Te parece seguro? ¿Estás viniendo a la farmacia? ¿Te parece que las medidas que estamos implementando son seguras? Entonces son preguntas que tenemos que hacernos en estos momentos porque para saber si lo que estamos haciendo estamos haciéndolo bien. Y lo bueno de la encuesta es esta que estamos haciendo por ISOTool, que es a través de un link y que la persona va a poder acceder a través de un código. Entonces nos ayuda para entonces a conocer cuál es la percepción de este cliente en este momento. También continuamos con el seguimiento y la evaluación de los procesos. Esta pandemia ha durado más de lo que al inicio esperábamos. Uno trata de hacer un poquito las auditorías, hacerlo un poquito más tarde, pero definitivamente se acabó el año y había que hacer la auditoría. Entonces, con las herramientas que le había dicho anteriormente, hacerlas por Microsoft Teams, Zoom, etcétera, usar el WhatsApp. Entonces, con esto pudimos realmente hacer las auditorías internas y externas de manera semipresencial, porque hay áreas que son un poquito más de riesgo que otras. Estamos en hospital, no se atienden pacientes con casos positivos, obviamente. Entonces, en algunas áreas se hizo virtual, otras sí pudo ser presencial, otras se hizo virtual la mayoría del tiempo con todo el tema de las preguntas, y después se fue al área a buscar alguna evidencia, tomarle foto a un equipo, etcétera. O entonces nos las mandaban así también por WhatsApp o por correo.
antes de las inspecciones de área. Las inspecciones de área, esto es un nuevo requisito que nos exige entonces el Ministerio de Salud por todo el tema entonces del COVID-19, que había inspecciones, que las áreas estuvieran cumpliendo con todo el tema del distanciamiento, que las personas estén utilizando los implementos de protección como debían. Así que había que revisar las áreas. Y entonces estas inspecciones las podíamos entonces también cargar en el mismo módulo de las auditorías. Ya les decía que manejar el sistema es muy importante, porque entonces solamente tuvimos que incluir una pregunta en el flujo de la auditoría, de ahí extender un brazo a otro cuadrante para tener un proceso distinto, y desde ahí se desprende entonces las auditorías internas, las externas, y también entonces incluimos las inspecciones de área. Y bueno, también otro tema muy importante, que bueno, esto siempre lo hemos hecho así, como les dije, con todos estos cambios se levantan mucha actualización de documentos y nuevos documentos por todos los protocolos que hay que cumplir por el tema de la pandemia. Entonces, los documentos que hemos ido levantando, como estamos utilizando un sistema informático, entonces todas las aprobaciones, las revisiones de los documentos se hacen vía de este sistema, entonces no es como esta necesidad de estar reuniéndonos, sentándonos juntos, etcétera, para aprobar un documento. No es que el documento pasa de mano en mano para que se firme, sino que se hace cada uno en su computadora. Entonces esto también nos ayuda mucho para todo el tema de las restricciones. Y bueno, solamente lo dejo con esta diapositiva. Esto era lo que les tenía preparado.